Hola chicos, bienvenidos a esta cuarta parte del trabajo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la manipulación de gráficos. Una vez que ya han aprendido a construir y analizar gráficos, es muy importante también que sepan cuando un gráfico no está bien construido, en donde eso muchas veces termina o distorsionando la información de manera no intencionada o a veces también es de manera intencionada. Y eso es lo que vamos a ir recopilando en este video. Y lo vamos a hacer a través de ejemplos. Presten atención a esta diapositiva en donde lo que ustedes observan es un gráfico sacado de la televisión española, precisamente, que muestra acerca de lo que está ocurriendo con el registro de desempleo. Mírenlo atentamente y piensen en qué podría ser lo que está raro aquí. Hay errores que son groseros y también errores que son sutiles, que por lo tanto uno podría decir que hay una manipulación del gráfico. Tómense su tiempo, pueden pausarlo, sacar sus conclusiones y después continuar con la explicación. Si se dan cuenta, hay acá un problema interesante y muy complejo en torno a las cifras. Fíjense acá en el último dato que tenemos que, según esto, hay 4.447.711 desempleados. ¿Qué es lo que uno asume? Porque, primer error, aquí no hay nada que nos diga qué significa el eje vertical. Estoy yo asumiendo que esta es cantidad de personas desempleadas. Por las cifras alguien me podría decir que es de sentido común, pero eso debería estar explícito. Acá abajo tenemos los años, eh, pero también falta ese título. Ahora, sabiendo eso, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que tiene mal esto? Hay un detalle muy importante aquí en los 4.447.000 y se los voy a ilustrar poniendo una recta horizontal. La voy a poner aquí y miren la sorpresa que se van a llevar. Se supone que aquí hay 4.400.000 de desempleados y esta línea está bajo un punto que marca que en el 2009 hubieron 4.100.000 de desempleados. O sea, matemáticamente este gráfico ya tiene un error muy grosero, y es que las escalas están tan extrañas que aquí tenemos 4.100.000 y después 4.400.000 y eso está más abajo. O incluso alguien podría jugar a favor del gráfico y decir que están a la misma altura, pero continúa el mismo error matemático. Ese es el que yo les hablo, error grosero. Ya, este gráfico claramente tiene una manipulación para mostrar que las cifras han bajado más de lo que realmente han sido. Pero hay otro error importante que ocurre aquí, y es el que tiene que ver con respecto a qué es lo que está pasando acá con respecto al cero. Dado que no se nos ha indicado dónde está el cero, nosotros tenemos y estamos en todo el derecho y casi en la obligación de asumir que esta porción del gráfico correspondería a 2 millones. ¿Qué significa? Que los gráficos deben guardar sus proporciones, deben mantener sus escalas. Y por lo tanto, si yo tomo este mismo trozo y lo pongo acá arriba, debería tener el doble de 2.129.000, o sea, una cifra cercana a 4.2 millones, lo cual tampoco tiene sentido con los 4.100.000 que tenemos acá. Por lo tanto, ahí hay otro error. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Es que mínimo ha habido un cambio de escala, el cual a nosotros no se nos ha explicitado y por lo tanto hace que la información de este gráfico sea muy poco confiable, y si uno solamente se queda con la visualización de la línea, uno pensaría que el desempleo ha bajado mucho desde 2012 hacia 2014, siendo que eso no es así. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro gráfico también de España, en donde tenemos el presupuesto por comunidades autónomas, una especie de división administrativa que se tiene en España. Este gráfico está un poco mejor porque en el eje horizontal tenemos estas comunidades, Cataluña, Andalucía y Madrid, y en el eje vertical se nos indica que aquí se está midiendo en millones de euros. La pregunta que les voy a hacer ahora es que lo piensen como espectadores. ¿Qué es lo que está tratando de decir este gráfico? ¿Cuál es la intencionalidad? Y después analizarlo. Bueno, pausar el video
Y también, una vez que se han respondido esa pregunta de cuál es la intencionalidad, descubrir qué cosa extraña hay aquí, qué error hay aquí, que nos permite decir que este gráfico ha sido manipulado o está mal construido. ¿Qué es lo que ocurre acá? Uno podría decir que, al mirar simplemente las barras, decir que Madrid recibe un presupuesto muy bajo en comparación a Cataluña y Andalucía. Pero de nuevo volvemos al mismo error del cero. Fíjense que acá está graduado en millones de euros y nada nos dice de dónde parte el cero. Asumimos nuevamente, dado que no hay información, que aquí parte el cero. Pero cuando asumimos eso, tenemos que pensar en que hay una proporción que se cumple. Entonces me voy a ayudar de este recuadro rojo que tiene el tamaño de Madrid y decir, bueno, ahí hay 1.775 millones. Así que por lo tanto, si pongo otro igual a él, debería tener el doble. El doble de 1.700 es 3.400. Entonces, esta barra, al tener dos veces el valor rojo, debería indicarme 3.400. Pero si uno mira, está cercana al 2.000. Y Cataluña, que tiene 3.134, es mucho más grande que dos veces 1.775. Por lo tanto, ahí tenemos otro error. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Probablemente es que este gráfico se cortó. El cero efectivamente está mucho más abajo y se nos cortó a partir de cerca del 2000. ¿Para qué? Para mostrar agresivamente una caída en los valores. Pero si nosotros mirásemos realmente un gráfico que tiene 3100, 2900 y 1700 y haciéndolo desde el cero, veríamos que la diferencia, efectivamente Madrid tiene menos dinero, pero no es tanto como se muestra en este gráfico. Les invito a ustedes a que lo hagan ya que saben hacer gráficos, lo hagan en su hoja Excel, un gráfico con estas cantidades de números y comparen. Por eso es súper importante no cortar los gráficos. Dato extra. A Excel le gusta hacer automáticamente esto también, lo cual desde el sentido estadístico no está correcto, porque, insisto, manipula la información de alguna u otra manera. Por eso es que yo les enseñé en el video anterior cómo ustedes podían manipular el eje vertical y ayudarle a Excel a que no haga este tipo de cosas. Excel le gusta hacer este tipo de cosas en donde parte desde cierto número y recortan información. Un tercer ejemplo. Este es un ejemplo que tuvimos para las elecciones presidenciales del último periodo, en donde se muestra un gráfico acerca de la victimización de los hogares víctimas de delitos en los últimos 12 meses con respecto a la delincuencia. Piensen nuevamente, con todo lo que hemos aprendido, ¿cuál podría ser el error aquí? Primero, punto para el eje horizontal. Asumimos que son años, pero acá arriba tenemos un porcentaje, que por el título podemos inferir que es el porcentaje de victimización. Fuera de eso, se ve todo bastante bien. Nuevamente, no hay nociones de dónde está el cero, así que nosotros asumimos que aquí está el cero, y por lo tanto, como los gráficos ocupan datos, los cuales tienen algo de matemática, tenemos que hacer las proporciones. Me voy a ayudar nuevamente de este cuadrado, de este rectángulo azul, y ahí yo tengo un 22,8. Entonces, si pongo dos de estos, debería tener cerca de un 46%. Y miren la sorpresa que nos vamos a llevar. Si el gráfico estuviese bien construido, todo lo azul que tengo ahora representaría casi un 46%. Pero vemos que al poner dos seguidos, incluso queda abajo del 27,3%. Nuevamente tenemos el mismo error que en el gráfico anterior. Este gráfico probablemente se cortó cerca del 20% para mostrar un incremento o un descenso muy elevado de lo que son estas tasas realmente, más de lo que fueron. Si uno se queda solamente con los números, se da cuenta que entre 30, 22 y 27 no hay mucha diferencia. Efectivamente bajó en 2013 la victimización, pero no tanto como lo quiere mostrar este gráfico. En conclusión,
Para interpretar correctamente la información de gráficos, ustedes siempre tienen que tener presente lo siguiente. Primero, que las escalas de los ejes partan desde el cero. Es tremendamente importante y que ustedes lo hagan en sus gráficos va a ser una muestra de profesionalismo y de transparencia. Segundo, que al comparar los gráficos la escala de los ejes sean las mismas. Sobre todo cuando tengan gráficos agrupados, tienen que estar muy atentos a que las líneas tengan efectivamente los mismos ejes. Y tercero, que exista coherencia de variaciones con respecto a los datos y lo graficado, para que no pase lo que pasó en el primer gráfico, en donde 4.400.000 era menor que 4.100.000. Si usted va a poner números en sus gráficos, tiene que asegurarse de que se esté en coherencia con lo que también se está graficando. Así que sigan estas recomendaciones, sobre todo al momento de construir gráficos durante el curso.